Porque hoy vamos a hablar de la intoxicación y la desintoxicación. Estamos sometidos a diario en el mundo en el que vivimos a diferentes sustancias tóxicas, tanto en los alimentos, en el aire, en el agua, en todo prácticamente existen toxinas que nos contaminan y es por eso que queremos saber cómo podemos hacer para desintoxicarnos. Para eso le invitamos al doctor Wilson, a quien ya le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Súper bien, un placer inmenso poder compartir con ustedes y con toda la teleaudiencia de Con Buena Onda. Bueno, doctor, nos va a hablar primero esto de las toxinas. ¿Cómo es que nuestro cuerpo se contamina, se llena de toxinas? ¿Qué alimentos? ¿Cómo? Bien, esto es muy importante determinar porque en primer lugar tenemos que saber que existen dos tipos de toxinas o dos tipos de sustancias que nos envenenan. Están las propias toxinas endógenas, que son las toxinas que nuestro propio cuerpo produce. Un ejemplo muy básico que todos conocemos es por ejemplo el del ácido úrico. Si yo como carne en mucha cantidad, ese ácido úrico puede acumularse. Si bien nuestro organismo tiene un sistema de eliminación del ácido úrico que es natural, solo que es saturable, o sea que llega un momento en el cual hay mucho más producción de lo que es la capacidad de eliminación, entonces eso empieza a acumularse y genera una intoxicación interna que es producida por nuestro propio cuerpo. La otra fuente muy importante de las toxinas endógenas que se vierten dentro de nuestro cuerpo son las producidas por los parásitos, por los hongos y por los virus, que son microorganismos que viven dentro de nuestro cuerpo. Entonces ellos, sus propios desechos nos pueden intoxicar. Eso entra dentro de la categoría que es las toxinas endógenas. Yeah. Ahora las toxinas exógenas, que son las que vienen desde afuera, esas son las más importantes. ¿Por qué? Porque son las que se producen o ingresan en mayor cantidad. Y aquí hay un abanico de cosas que a mucha gente le resulta ya familiar o una novedad muy importante. Vamos a suponer que yo digo, bueno, a partir de hoy, esta semana yo me quiero ir al supermercado, voy a llevar una vida saludable, voy a hacer las compras, todo sano. Entonces empiezo por las frutas y verduras. Todas las frutas y verduras hoy en día desde el suelo ya están contaminadas por los fertilizantes químicos, que esa es una gran realidad. Por fuera se rocían con pesticidas, con herbicidas. Luego nos vamos a comprar carne, la carne está llena de hormonas, está llena de antibióticos. O sea, en realidad pueden hablar con cualquier veterinario. El pescado hoy en día está totalmente contaminado por mercurio. El agua, sí. Doctor. El agua que estamos todavía consumiendo. ahora que nosotros tuvimos la crecida con nuestros pescados de agua dulce, pescado de agua dulce, que están contaminados. Todo lo que es, después te vas, todo lo que es empaquetado tiene colorante, tiene conservante, tiene acidulante, tiene sustancias que son intoxicantes. Sodio, por ejemplo. Mira, muchas cosas en exceso. Entonces mucha gente se pregunta, ¿pero qué es lo que vamos a hacer? No como Claro. más, vivo del agua, del aire, Claro. ni agua, porque agua no tampoco. Bueno, tenemos en imágenes unas placas que realmente yo no entiendo nada, pero vos nos Yo podrías voy a explicar un porque eso es muy sencillo de comprender. algo rápido, sí. Esos círculos que se ven en amarillo son las células Ya. que se encuentran dentro de nuestro organismo. Esas células son exactamente como personas que están dentro de una habitación. Imagínense que nosotros estamos entre 4 en una habitación. Esas células tienen sus propios desechos, o sea, tiene su materia fecal, tiene su popó, todo, etcétera. Solo que tiene que haber un mecanismo de eliminación. ¿Qué pasa cuando ese mecanismo de eliminación falla? Ocurre esto. La célula empieza a vivir en un ambiente hostil, en un ambiente sucio. Claro. No es lo mismo estar todo el día en una pileta, en agua limpia, que estar nadando en una cloaca. Obvio. Claro. Entonces, cuando esas células se encuentran en ese medio de ensuciamiento corporal, empiezan a perder sus funciones, no pueden respirar y empiezan a morir. Y esta es... sí, le O escucho. incluso el tema de, por ejemplo, el tema del cáncer también, empiezan a mutar mutarse. las células y a desarrollar tumores, cáncer y ese tipo de cosas. Es que ese es el origen del cáncer. El origen del cáncer, para que tengan en cuenta, en el año 1929 ya se descubrió, y el que descubrió ganó el premio Nobel. ¿Y por qué se produce el cáncer? Por dos situaciones: por la falta de oxigenación y por el medio de acidez intracelular. O sea, en ese ambiente sucio donde está la célula no hay oxígeno y es muy ácido. Entonces la célula, en un intento por sobrevivir, muta.
y al mutar se vuelve cancerígeno. Doctor, vivimos en un ambiente tan hostil donde las frutas, las verduras, el aire, el agua, la leche, la carne, el pescado, todo prácticamente parece estar contaminado. ¿Cómo hacemos nosotros para poder sobrevivir en ese ambiente, protegernos de las enfermedades y a la vez tener un estilo de vida saludable? Muy bien, esa es la pregunta que estábamos haciendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Ahí se puede ver que todo está contaminado. Bueno, en realidad existen dos opciones. Opción uno es me voy tipo los monjes del Himalaya, vivo en el cerro, me libero del estrés, como mi frutita, me encantaría hacer eso. Sería muy bueno. Como el agua de la montaña. Claro, sabemos que es imposible. La otra opción es, bueno, me quedo donde estoy, pero empiezo a tomar, no me empiezo a preocupar, ¿cómo se dice? Me empiezo a ocupar de hacer algo. Sí. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Primero, agarrar y dejar de ingerir las cosas que nos hacen mal. O sea, todo. Por ejemplo, yo les digo, nosotros tenemos un problema con las frutas y verduras. Perfecto. Sabemos que las frutas y verduras están rociadas de pesticidas. Hoy en día nosotros recomendamos pelar las frutas y verduras antes del consumo. Ya. Antes nosotros decíamos, bueno, hay que comer la manzana así enterita porque la cáscara es buena. Tiene vitamina. Claro, genial. Hoy en día nosotros preferimos que se pele eso. Entonces dejamos de lado toda sustancia y comemos la fruta así como está. Comprendo. Dejamos, por ejemplo, de consumir productos empaquetados que están llenos de conservantes, llenos de colorantes. Evitamos el consumo. Bueno, sabemos que esto es algo muy chocante para nuestra sociedad, dejar de consumir pescado, ¿verdad? Pero en realidad el pescado cada día está más contaminado. Esta imagen lo dice todo, ¿verdad? La comida no tiene etiquetas, los productos, y cuando más sano y natural comemos, aunque no sea orgánico, por lo menos estamos ya ayudándole a nuestro organismo. Porque eso que está arriba, que es la comida de verdad, que son frutas de verdad, por lo menos tienen vitaminas, tienen minerales y nos ayudan a desintoxicarnos. En estado puro y natural, Sí. ¿verdad? Por eso que siempre cuando la gente dice, voy a hacer una dieta de desintoxicación, y lo primero que haces es comer fruta y verdura por una semana, por 2 o 3 días, etcétera. Pero en realidad hacer un proceso de desintoxicación no es simplemente comer frutas y verduras y jugos verdes. Es algo mucho más evolucionado. Por eso que vamos a hablar después de la diferencia que existe entre la desintoxicación empírica, que es la que uno hace en su casa porque le dijo a su amigo, claro, etcétera, y la desintoxicación médica, que es lo complementario. Claro, es a lo que usted se dedica, doctor Wilson, que nos podría contar un poquito más, porque se hace también un trabajo muy importante, un trabajo médico que obviamente tiene un sustento científico también, y creo que sería oportuno que nos cuente ahora a qué se refiere. Bien, en realidad lo que nosotros hacemos es lo siguiente. El organismo es sabio, es perfecto. Él está diseñado para repararse y está diseñado para regenerarse. Nosotros simplemente lo que hacemos es poner en condiciones el ambiente para que el organismo solo se recupere. Entonces, ¿dónde entra la intervención médica especializada? Por ejemplo, existen los órganos emuntorios. Los órganos emuntorios son los órganos encargados de desintoxicar a nuestro organismo. ¿Cuáles son? El hígado, el riñón, el pulmón. Después está la sangre, el sistema linfático, la piel. Todos esos órganos sirven para desintoxicarnos, para eliminar las toxinas. Lo que yo tengo que hacer es optimizar el rendimiento de estos órganos. Entonces lo primero que hay que hacer es una desintoxicación hepática. ¿Cómo se hace eso? El hígado, para que funcione bien y para que tenga una correcta función desintoxicante, tiene que tener ciertas sustancias primas, ciertas materias primas, A, B, C y D, E, que normalmente en nuestra alimentación son muy difíciles de conseguir. Entonces lo que nosotros hacemos es le damos al hígado lo que él está necesitando para funcionar bien y para que pueda eliminar ese exceso. Eso es un ejemplo. Eso se puede hacer por vía oral, se puede hacer a través de sueros, que es la sueroterapia desintoxicante, ¿verdad? Luego tenemos otro ejemplo que es la hidrocolonterapia. La hidrocolonterapia es algo impresionantemente fabuloso. Imagínense. Con tantos problemas del colon que hoy existe, estreñimiento y bueno, que puede derivar en cáncer. Es que el intestino es otro cerebro y justamente ahí tenemos que, es como un cerebro, porque todos los nutrientes absorbemos de ahí y de ahí se va todo el organismo. Muy bien, solamente para que tengan idea, el tubo digestivo, el intestino, tiene más de 100 millones de neuronas. ¡Ja! Y esto está totalmente comprobado. Yo les doy un ejemplo. Hay mucha gente que cuando se pone nerviosa, cuando va a rendir, vomita. O tiene diarrea. Sí. Así que está totalmente conectado. Entonces, imagínense, hay veces que uno puede estar súper mal, de una calidad de vida pésima, e inclusive llegar a la muerte por culpa de un colon tóxico. Te doy un ejemplo, Elvis Presley. Elvis Presley, un tipo exitoso, tenía todo, no le faltaba nada, pero de repente entra en depresión, empieza a subir de peso, viene y fallece. Se le hizo una autopsia
¿Y qué es lo que se encontró en la autopsia? Todo estaba bien, pero dentro del colon había 10 kilos de materia fecal que estaba estancada. Y eso le produjo un colon tóxico y eso generó un montón de complicaciones dentro de su organismo. O sea, no podía digerir. En realidad él digería, pero ya estaba todo trancado. Y esa acumulación, imagínense lo que es estar con una materia fecal estacionada, acumulada, produciendo ácido, ¿Cómo hacemos para que salga todo? Bien, Que por afuera, acá adentro. Muy bien. Entonces ahí, eso es por ejemplo una herramienta. Y esto no es nada nuevo, esto ya lo hacían las abuelas. Muchas de las generaciones anteriores a la nuestra se van a acordar de las lavativas. O sea, era un proceso que venían las abuelas una vez a la semana y con una sondita. Los enemas. Sí, le hacían los enemas. Los enemas eran un clásico. A los babies, sí. a los bebés, sobre todo. Bueno, y la hidrocolonterapia es algo parecido a eso, pero mucho más evolucionado. O sea que no desprende olor, no genera ninguna reacción desagradable y limpia mucho mejor que un solo enema. Claro, ¿y qué pasa en ese caso, por ejemplo? ¿No es lo mismo que tomar laxantes? Por supuesto que no, porque le explico lo siguiente. Tomar laxante es algo que va a venir, va a hacer una barrilla de una y va a vez. quitar solamente lo que es parcialmente sólido. Pero usted tiene que saber y recordar que el colon es una cavidad anfractuosa, o sea, tiene muchas irregularidades y en algunas de esas irregularidades se queda impactado un poco de materia fecal y eso puede quedar mucho tiempo y puede ir erosionando o contaminando o lesionando la pared del colon y eso, por ejemplo, es uno de los ejemplos del origen del cáncer de colon. Entonces, la hidrocolonterapia es un procedimiento donde se mete y quita por un solo sistema al vacío, ¿verdad? Muchas veces cantidades de agua, hasta que el agua salga totalmente limpita como para tomarla. O sea que se limpia completamente el Ok, colon. amigos. Entonces eso es muy bueno, porque nosotros estamos ahí retirando todas las toxinas, todas las acumulaciones, parásitos, los hongos, también que hoy en día cuando hay mucho estrés, hay mucha proliferación de hongos, Candida albicans, muchas mujeres que tienen flujo vaginal, el problema está en el intestino y no está en la vagina. Qué impresionante. Nos cuentan, doctor, que hay mucha gente que utiliza remedios caseros para poder solucionar esta clase de problemas, como por ejemplo bicarbonato con limón. ¿Eso es adecuado o sería contraproducente? Bien, como le estaba explicando, existe una diferencia demasiado grande entre lo que es la detoxificación empírica y la médica. Yo con tomar bicarbonato con limón estoy ayudando, es cierto, me va a hacer bien, pero no me va a detoxificar, solamente voy a paliar lo que ya está hecho. Pero hay que tener en cuenta, el bicarbonato de sodio tiene mucho sodio, puede ser una persona hipertensa, le puede generar una reacción adversa, por eso que es muy importante agarrar y consultar primero, hacerlo de una forma más asesorada. Finalmente volvemos al mismo punto que siempre probablemente giramos y llegamos al mismo punto, que somos lo que comemos. Es sumamente importante cuidar de qué manera nos alimentamos, ¿verdad? Se da, por ejemplo, en países de primer mundo donde existe muchísima, digamos, mucha oferta de comidas rápidas, se da que el índice o el nivel de cáncer de colon desarrollado en la población, por ejemplo, es altísimo. Sí. Es uno de los factores que más se asocia, por lo menos. Te voy a hacer dos aclaraciones que son importantes. Muy importantes. Somos lo que comemos. Por lo tanto, no comas o no seas algo fácil. No comas o no seas algo rápido. Y no comas o no seas algo falso. Por otro lado, hoy en día hay una evolución. No es solamente no somos lo que comemos, sino que somos lo que comemos, somos lo que pensamos, somos lo que hacemos. Lo que vemos. Todo está conectado, todo está conectado. Doctor, ¿y dónde podemos acudir en caso de que, qué sé yo, una persona se sienta identificada, quiera tener más conocimientos acerca de esto, quiera desintoxicarse médicamente hablando? Genial. En realidad yo tengo una fanpage en el Facebook que es Dr. Wilson, así como suena. Ahí siempre estoy escribiendo artículos, estoy dando recomendaciones, ejemplos. Y acá en Asunción estoy en Aesthetic Center y en Ciudad del Este estoy atendiendo en el Paraná Country Club. Perfecto. Bueno, entonces, doctor, rápidamente, para finalizar, ¿debemos hacer cada cuánto una desintoxicación empírica, por lo menos? Claro, lo ideal sería, lo que nosotros recomendamos a nuestros pacientes, ¿verdad? Es que por lo menos una vez a la semana uno haga una dieta que sea solamente de frutas y verduras. Tenemos que, tío Edu tiene que anotar esto, una vez a la semana, dieta de frutas y verduras, cosas ricas pero saludables, para tus chicas, Edu, porque estamos todas intoxicadas ya. Los lunes, viste que los lunes sí. Intoxicamos a todos. Yo creo que sí. Y otra recomendación muy importante es que la gente vaya de a poco dejando las toxinas. O sea,
Hay 5 venenos blancos en la cocina diaria. ¿Cuáles Más son rico. esos 5 venenos blancos? A ver. Sal, Ay, ay, ay. azúcar, De. harina, No. leche No. y arroz blanco. Arroz. Arroz blanco. Ni el arroz no podemos comer, doctor. En realidad Reducir. el arroz blanco tiene un problema que es pura azúcar. Es muy diabetógeno. Sí. Y aparte de eso Lo también mismo hoy en la día- pasta. Sí, la harina. la harina, deriva la harina, tiene gluten. Bueno, entonces vivimos de... Ay, me quiero comer aire. Vivimos de semillas de chía. No, mentira. Semillas de chía, sí. Semillas de lino. Las semillas de chía, después podemos hablar de ese tema, porque ahora todo el mundo está Súper con esa interesante. moda de la chía, de la todo eso, pero... Es súper Pero que interesante. si uno sabe consumirlo es sumamente agradable también, supuesto. ¿verdad? Sí, vos Incorporar, consumís chía. sí, la Con razón semilla te veo de lino espléndida. y ese tipo de cosas. Trae Me acá, encanta. vamos a poner nuestro Me encanta juguito. las frutas secas, las Genial. almendras, Bueno, nueces. excelente. Bueno, gracias, doctor. Muchísimas gracias por todo Un y estamos gusto. siempre a las órdenes. Bueno, ahora un corte rápidamente y volvemos, gente.